estábamos hablando sí, las sí, redes las sociales sociales son las conductas humanas y hablando precisamente sobre cuentas que estabas en ese momento listando cuentas que hablabas de cuentas en Twitter que precisamente se convertían en amplificadores de a ver, no encuentro la palabra en ese momento, se convertían de en amplificadores estereotipos. de estereotipos. Sí, lo terrible con eso, que o sea, hablaba de coca tan blanca, tuxi tan rosa y creepy tan marrón, que son tres cuentas que son, primero, propulsoras de conductas de racismo, burla y la distinción de clases sociales, pero lo terrible es que se están convirtiendo en eso, aunque tienen esos valores detrás, hay una cantidad de seguidores que incluso Tuxitan Rosa se ha vuelto una marca. Tuxitan Rosa entonces ahora vende productos. Tuxitan Rosa además da consejos a las madres para que su hija pueda obtener los beneficios de un sugar daddy. Por ejemplo, aunque venga de la clave del humor, terrible, sí, aunque venga de la clave del humor, es muy importante que nosotros como ciudadanos conscientes podamos distinguir entre eso y lo que es una conducta que podría ser mucho más positiva y mucho más valiosa para la sociedad de nuevo. Y recuerdo, los medios y las redes son el reflejo de la realidad. Ellos no construyen la realidad y la transforman, es al revés. Entonces, si lo usamos como denuncia, si lo usamos para el cambio de conducta, bienvenidos, bienvenidos. Yo lo voy a usar con mis alumnos como una manera de cómo a partir de esto, como la ley del judo, que eso lo decía mucho Carl Lucien, cómo lo negativo, cómo a la fuerza del otro le damos la vuelta para tumbarlo. Entonces yo voy a usar esas cuentas con mis alumnos para que ellos generen estrategias dirigidas a los adolescentes y adultos y a maestros sobre todo, para cómo reaccionar, cómo generar estrategias educomunicativas para reaccionar frente a ese tipo de contenidos. Pero no solamente son estas cuentas, están las cuentas de los que yo siempre decía, los 4 hombres que se reúnen a hablar mal de la mujer y a denominarlas de alguna manera. O sea, yo no he visto todavía, seguramente las hay, mujeres que se reúnan para hablar más de los hombres. En fin, esas peleas que hay entre géneros, entre diversidades. Entonces, ¿cómo utilizamos las redes para construir una mejor sociedad? Y para reconstruirnos nosotros como ciudadanos que estamos rotos, porque todos estamos rotos. Esperando que acepte la invitación para terminar esta conversación. Estamos esperando que la profesora Morela Alvarado, directora del Instituto, retomo la conversación, Morela, profesora Morela Alvarado, directora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, el INCO. Lamentablemente hemos tenido tropiezos en esta comisión, pero bueno, se trata precisamente de utilizar a las redes sociales con estos fines que sean precisamente para que no nos infointoxiquemos. Y quisiera, en este sentido, Morela, que quisiera tu comentario sobre las redes sociales como amplificador de la conducta humana. Ya en los 2 intentos anteriores que hemos hecho, quiero decir además que la primera parte de la conversación no va a quedar guardada en el feed del Instagram TV por temas de conexión, porque intenté salirme para revisar la conexión de mi teléfono y al hacer eso se perdió la primera parte de la conversación. Ya posteriormente, bueno, las estaremos difundiendo a través del Instagram TV. Pero quería precisamente, Morela, que nos hablaras sobre las redes sociales como amplificador perverso de las conductas humanas. Es un asunto que tiene que ver con valores, que tiene que ver con principios, que tiene que ver con conciencia y con responsabilidad. Sí. Habría que hacer
En principio, proponer lo que desde hace rato, desde el ININCO y desde muchas instancias, estamos pregonando. Es decir, necesitamos educación de las audiencias. Necesitamos educación del ciudadano digital. Necesitamos no solamente alfabetizarlo tecnológicamente, así como que yo preguntándoles a mis alumnos, ¿dónde es que se aprieta el botoncito? No solamente eso, sino la responsabilidad que implica lo que tú publicas. Entonces, ese es un trabajo largo. Yo en la universidad tengo rato proponiendo que la educación, la alfabetización mediática y digital sea una asignatura que vea todo el mundo. Que vea todo el mundo. Desde usted entra en el primer semestre, su curso propedéutico es alfabetización mediática y digital. ¿Qué explica eso? Pero no es solamente aprender a manejar el aparato y hacer los contenidos, porque de alguna u otra manera la propia práctica te va enseñando, sino los derechos y los deberes. ¿Qué implica la ética? ¿Qué implica infoxicar? ¿Qué implica el derecho al olvido, que también es importante? ¿Qué implica el sexting, el grooming? O sea, ¿qué implica esa cantidad de prácticas que ahora en las redes han traído consigo, o sea, que existían y que las redes han modificado y adaptado a la nueva época? ¿Qué implica eso en nuestras vidas? Entonces, un tipo de enseñanza de esa manera va a permitir, yo digo en la Universidad Central, pero creo que tenemos que hacerlo en todos los niveles, o sea, tenemos que hacerlo desde el preescolar. Yo tengo una sobrinita de 7 años que me dice, tía, ábreme un Facebook. Le digo, no, que tú no tienes edad. Esperemos que esta vez el Internet nos deje terminar esta conversación. Sí. Creo que Bueno, es el clima, es el clima. el clima, que son las condiciones precarias en las que están todos los servicios básicos de la escuela, la interconectividad, pero de cualquier manera, que estés dispuesta a culminar esta conversación que iniciamos con la premisa de territorio salvaje. Bueno, estábamos precisamente conversando sobre si las redes sociales son un amplificador perverso de las conductas humanas, y tú nos hablabas de los valores, de los principios que tienen que estar o que son inherentes a cada ser humano, y que en definitiva determinan la manera en cómo se comunican, en cómo se conectan y en cómo se expresan. Pero son también las redes sociales, el reflejo de lo que vemos en las redes sociales, la necesidad que tenemos los seres humanos de ser escuchados en esta. Sí, definitivamente sí. Son parte de esa necesidad de comunicar y esa necesidad de ser vistos, y que se ha exponenciado ahora con el tema de la pandemia. Al estar encerrados, ¿qué ventana teníamos? O la televisión, el teléfono o los dispositivos. Y esto empezó a hacer, entonces, bueno, yo voy a empezar a decir, y eso nos infoxicó, por una parte. Entonces, si hay una necesidad de ser escuchado, hay una necesidad natural del ciudadano, sobre todo como ser social, de decir lo que nos toca a nosotros como instituciones sociales, porque los medios son instituciones sociales. Somos instituciones sociales, es como ponerle orzo para que esas pasiones que todos tenemos no se desborden y no dañen al otro, porque tú te puedes desbordar enamorado y escribir 1000 poemas y hacer 1000 cuadros. Lo que no puedes hacer es dañar al otro. Lo que no puedes hacer es obligar al otro y seducirlo y enredarlo para que caiga en tus redes, ¿no? Entonces, sí, hay algunas dependencias, por ejemplo, SUSERTE, que es una dependencia pública, está haciendo una campaña muy interesante sobre la responsabilidad del uso de las redes en niños. SECODAP, Reporte Ya, hay otras ONG. Entonces, yo antes que Internet nos vuelva a echar una broma, quiero cerrar entonces. Primero, no darle mensajes, no darle herramientas a la censura. O sea, nosotros como ciudadanos no debemos darle herramientas a los malucos para que, en función de eso, persigan, cierren y hostiguen por otras causas a quienes sabemos que les interesa, que quieren hostigar. Debemos recordar que somos responsables de todo lo que hacemos circular en las redes, sea propio o sea ajeno, y que eso tiene consecuencias a veces fatales.
debemos aprovechar también este momento para impulsar todos los movimientos que han abierto la puerta para quienes han sido abusados y que puedan, para que puedan no solo contar sus historias y señalar a sus agresores, sino para que puedan reparar el daño que han marcado no solo sus cuerpos, también sus almas, porque son muchas almas y cuerpos heridos que hay. Entonces, ¿cómo vamos poniendo esas curitas? ¿Cómo vamos reparando? Y finalmente, aprovechar la coyuntura para impulsar las acciones de la educación mediática y digital para que esa conducta feroz que somos, porque somos feroces, se pueda ver a sí misma, no solamente para acusarnos, sino para que nos podamos ver nosotros, hacer un autorreflexivo y de valorarnos qué estoy haciendo yo con esto, por qué estoy publicando esto, qué intereses tengo en hacer eso y valorar si eso ha hecho daño o ha generado beneficios. Esto principalmente para desintoxicar, pero también y sobre todo para defender el derecho a la comunicación y la libertad de información, que es uno de los más frágiles y atacados en estos momentos en nuestro contexto. Eso es todo. Morena, hay alguien aquí como Erasivo que comenta, la inmediatez de las redes tienden a estandarizar estereotipos como realidades sociales. ¿Cómo desde nuestra comprensión individual podemos coadyuvar para que esa estandarización deje de ser? Con procesos de educación, procesos de alfabetización. Porque, por ejemplo, ¿para qué sirven los estereotipos? Los estereotipos funcionan para construir historias. Y por eso nosotros vemos el estereotipo de la madre sufrida, el estereotipo y el estereotipo del masculino, en fin, latino. Los estereotipos terminan siendo una simplificación del arquetipo. Todos los arquetipos existen. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es adquirir herramientas para distinguir esos estereotipos que funcionan como estrategias para construir narrativas, para simplificar, pero que podamos leer, hacer lecturas críticas y sobre todo lecturas creativas de lo que hay detrás de eso. Porque, por ejemplo, o sea, el ser gordito o sea, no está bien visto. O sea, claro. Si tú eres gordito, no estás bien visto. Si tú eres negrito, no estás bien visto, a menos que estés bueno. Entonces, con todo eso son una cantidad de estereotipos sobre la corporalidad. Estoy hablando de la corporalidad, sin hablar de otro tipo de estereotipos que existen. Sobre, por ejemplo, sobre cómo los estereotipos sobre las identidades sexuales, los estereotipos sobre las clases sociales, los estereotipos sobre los oficios, en fin. Hay una cantidad y por eso el trabajo que tenemos es un trabajo muy amplio, un trabajo muy rico y un trabajo que necesita de la colaboración de todos. Yo creo que y ahorita estoy participando en una experiencia muy bonita, yo creo que el arte va a servir para sanarnos y va a servir para limpiar, porque estamos en un momento donde ya el ciudadano del siglo XXI, el millennial, como le querramos llamar, ha cambiado y tiene unas conductas que tú no le puedes decir, mira, léete el libro completo como íbamos nosotros a la biblioteca. Aquí tienes que cambiar la estrategia, entonces tenemos que empezar, a propósito de ese cambio de estrategia, utilizar el arte, utilizar los propios medios, utilizar las propias redes para generar contenidos creativos que permitan generar pensamiento crítico y pensamiento creativo que permitan la reflexión. Es solamente yo digo que desde allí, no solamente, digo que eso es uno de los caminos. Si nos unimos varios, más cabeza vamos a pensar y más cabeza vamos a tratar de sanar todo este daño que tenemos encima. Bueno, Morena, muchísimas gracias a las personas que insistieron en acompañarnos y en estar conectadas con nosotras en este tercer intento que hicimos a pesar del internet para conversar sobre las redes sociales como un territorio salvaje a propósito de lamentable odio que vivimos la semana pasada a través de las redes sociales, a quien a algunos nos tocó más, a otros les tocó menos. Pues bueno, lamentablemente, los humanos somos responsables de nuestras conductas y debemos asumir la responsabilidad de esa conducta
tanto en el entorno interno como en el externo, como en el entorno externo. Y de esta conversación, Morela, rescato un concepto que has compartido, que tiene que ver con la, externidad, ¿no? El contrario a la intimidad, que es uno de los tópicos que vivimos a diario en las redes sociales para quienes consumimos redes sociales porque nos interesa desde el punto de vista de enriquecimiento intelectual, de enriquecimiento informativo, pero hay también quienes utilizan las redes sociales simplemente para, o sea, curiosear en la vida de los otros, y hay quienes utilizan las redes sociales precisamente para hacer una vida pública que dista muchísimo de la realidad de su vida íntima y de su vida personal. Muchísimas gracias, Morela, por estos minutos. Hoy conversamos en este live con Morela Alvarado. Ella es directora del ININCO, del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Me despido de ustedes, Morela. Muchas gracias por este tiempo, y también me despido de todas las personas que estuvieron conectadas y las que se acaban de conectar. Las invito a que revisen que revisen el feed de mi Instagram Live, o de mi Instagram TV, y allí van a poder ver y escuchar esta conversación desde el inicio. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Aymara querida, y a todos los que nos siguieron. Un abrazo para todos. Hasta luego. Bye. Bye.